Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para estar al día con todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las sorpresas y, por supuesto, las estrellas que tanto amamos. Hoy tenemos algo realmente especial guardado para ustedes, algo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa de oreja a oreja. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que mezcla el romance, la amistad y un evento que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de un regalo de cumpleaños que no es un regalo cualquiera, sino una verdadera sorpresa, y para una persona muy, muy especial, la deslumbrante Demet Özdemir. Y sí, el nombre que resuena fuerte en esta historia es el de Yaman, su pareja, quien parece haberse propuesto superar las expectativas más altas para hacer de este cumpleaños algo absolutamente inolvidable. Así que si quieren descubrir todos los detalles de este acontecimiento, cómo se gestó, quiénes estuvieron involucrados y, lo más importante, cuál fue la reacción de la talentosa Demet, quédense con nosotros hasta el final, porque esto se pone fascinante. Y antes de que nos adentremos en este emocionante relato, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no son parte de nuestra creciente familia, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora pongámonos cómodos y dejemos que la magia comience. Cuando pensamos en Demet Özdemir, inmediatamente nos viene a la mente una artista carismática, talentosa y con una luz propia que ilumina cada proyecto en el que participa. La hemos visto brillar en series que han conquistado corazones a nivel mundial, y su vida personal, aunque siempre ha mantenido un halo de discreción, es seguida con gran interés por sus miles de fans. Y hablando de interés, la relación entre Demet y Yaman ha sido un tema de conversación constante. Desde que se confirmó su noviazgo, la pareja ha sido vista como una de las más sólidas y románticas del momento en Turquía. Yaman, por su parte, también es una figura reconocida, y su amor por Demet parece ser profundo y sincero. Es por eso que cuando se acercaba el cumpleaños de Demet, las expectativas sobre qué tipo de celebración o detalle prepararía Yaman estaban por las nubes. Y créanme, él no decepcionó. La planificación de una sorpresa así no es tarea fácil, ¿verdad? Requiere de un nivel de detalle, sigilo y complicidad que solo las personas verdaderamente cercanas pueden lograr. Y aquí es donde entra en juego la figura de Yaman, quien parece tener un don especial para orquestar momentos mágicos. Las fuentes cercanas a la pareja, y lo que hemos podido recopilar de las redes sociales y algunos medios, sugieren que Yaman trabajó en secreto durante semanas, si no meses, para asegurarse de que cada aspecto de esta sorpresa fuera perfecto. No se trataba solo de un regalo material, sino de una experiencia, un momento que quedaría grabado en la memoria de Demet para siempre. Y eso, mis amigos, es lo que hace que una sorpresa sea verdaderamente especial. ¿Y qué tipo de sorpresa podría ser? Imaginen una cena íntima, tal vez un viaje sorpresa a un destino exótico, o quizás una reunión con sus amigos y familiares más allegados en un lugar inesperado. Pero la realidad, como suele suceder, superó cualquier expectativa. Se dice que Yaman organizó una celebración que fue mucho más allá de lo convencional. Para empezar, el lugar elegido fue clave. No fue un restaurante cualquiera ni una sala de fiestas común y corriente. Se rumorea que se trató de un espacio emblemático, cargado de significado, ya sea para ellos como pareja o para Demet en particular. Piensen en un lugar con vistas espectaculares, quizás un rooftop con la ciudad iluminada como telón de fondo, o un jardín secreto que evocara la belleza de la naturaleza. La elección del escenario perfecto es fundamental para crear la atmósfera deseada, y Yaman parece haberlo entendido a la perfección. Pero la magia no termina con el lugar. Los invitados son otro componente esencial en cualquier celebración, y más aún cuando se trata de una sorpresa. Se dice que Yaman convocó a un grupo selecto de personas, la familia de Demet, sus amigos más íntimos, aquellos que son testigos de su vida y que la quieren incondicionalmente. La clave de una sorpresa exitosa es precisamente asegurarse de que los invitados mantengan el secreto. Y en este caso parece que todos los involucrados jugaron su papel a la perfección, manteniendo el misterio hasta el último minuto. Imaginen la emoción de Demet al llegar y encontrarse rodeada de las personas que más significan para ella, sin tener la menor idea de lo que estaba por suceder. Esa expresión de asombro y felicidad es impagable. Y luego está el tema del regalo en sí. Más allá de la celebración, ¿qué sorpresa tangible preparó Yaman? Las especulaciones apuntan a que no fue algo genérico. Ch.
Habla de un detalle personalizado, algo que refleje el conocimiento profundo que Yaman tiene de Demet, de sus gustos, de sus sueños. Podría ser una pieza de arte única, una joya hecha a medida con un significado especial, o incluso algo relacionado con su carrera, quizás un objeto que represente un hito importante en su trayectoria profesional. Lo importante aquí es la intención, el esfuerzo y el pensamiento detrás del regalo. No se trata de cuánto costó, sino de cuánto significa. Y Yaman, al parecer, puso todo su corazón en ello. Además, no podemos olvidar el factor sorpresa en sí mismo. ¿Cómo lograron que Demet llegara al lugar sin sospechar nada? Aquí es donde la creatividad y la astucia de Yaman, y quizás de algunos cómplices, brillan con luz propia. Podría haber sido una excusa planeada al detalle, una cena tranquila, con Yaman que de repente se transforma en una gran fiesta, o quizás una cita que la lleva a un lugar inesperado sin previo aviso. La forma en que se orquesta la llegada es crucial para que la sorpresa sea genuina y para que la reacción de Demet sea lo más espontánea y emotiva posible. Y por lo que hemos visto y oído, la reacción fue exactamente eso. Las imágenes y los vídeos que han trascendido, aunque a veces escasos y de forma muy selectiva, muestran a una Demet emocionada, conmovida y radiante. Se la ve abrazando a sus seres queridos, con lágrimas de felicidad en los ojos, y disfrutando de cada instante. La alegría en su rostro es palpable y eso, para quienes la seguimos y la admiramos, es la mejor recompensa. Ver a nuestros ídolos felices y rodeados de amor es algo que nos llena de energía positiva. Y este evento, sin duda, fue una explosión de amor y alegría para Demet. Pero esta sorpresa no solo destaca por el gesto romántico de Yaman, sino también por la forma en que subraya la importancia de la amistad y la familia en la vida de Demet. La presencia de sus seres queridos no fue un mero acompañamiento, sino una parte fundamental de la celebración. Esto nos recuerda que por muy exitosa que sea una persona en su carrera, los lazos afectivos son los que verdaderamente enriquecen nuestra existencia. Y Yaman, al rodear a Demet de estas personas, demostró comprender y valorar esa faceta tan importante de su vida. Otro aspecto interesante a considerar es cómo este tipo de eventos se convierten en un reflejo del cariño y el respeto que generan estas figuras públicas. Demet Özdemir no solo es admirada por su talento, sino también por su calidad humana, su humildad y su cercanía. Y Yaman, al planear una sorpresa de esta magnitud, demuestra que también aprecia y valora esas cualidades. Es una reciprocidad de afecto que va más allá de los focos y las cámaras. Por supuesto, en el mundo de las redes sociales y los medios, siempre hay un interés particular en los detalles. La decoración, la música, la comida, la vestimenta, cada elemento puede ser analizado y comentado. Y aunque no tengamos todos los detalles en bandeja de plata, podemos imaginar que Yaman se aseguró de que cada aspecto estuviera cuidado al máximo, creando un ambiente que fuera tanto elegante como íntimo, moderno y a la vez cálido. La belleza de una sorpresa bien orquestada radica en su capacidad para evocar emociones puras y genuinas. Es un momento en el que la persona sorprendida puede relajarse, disfrutar y sentir todo el amor y la admiración que despierta. Y Demet Özdemir, en su cumpleaños, tuvo el privilegio de vivir precisamente eso. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Para empezar, la importancia de la planificación y el detalle en cualquier gesto que queramos que sea memorable. No se trata solo de decir te quiero, sino de demostrarlo con acciones concretas y pensadas. Segundo, la fuerza de los lazos afectivos, tanto románticos como de amistad y familiares. Y tercero, la capacidad de las personas para crear momentos de felicidad pura, incluso en medio de la vorágine de la fama y el trabajo. Es realmente inspirador ver cómo Yaman ha logrado hacer de este cumpleaños algo tan especial para Demet. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, se manifiesta en estos gestos, en estas sorpresas que nos sacan de la rutina y nos llenan de alegría. Y para nosotros como seguidores, es un placer ser testigos de estos momentos de felicidad compartida. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado de cada detalle, de cada emoción que hemos compartido. Ha sido un placer sumergirnos en esta sorpresa de cumpleaños para la maravillosa Demet Özdemir, orquestada con tanto amor por Yaman. Hemos visto cómo se puede crear un evento inolvidable a través de la planificación, el sigilo y, sobre todo, un profundo conocimiento y amor por la persona a la que va dirigido. Sin duda, un cumpleaños que Demet recordará para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo las historias más y
interesantes y emocionantes. Nos encantaría saber qué les ha parecido esta sorpresa. ¿Han planeado ustedes alguna vez una sorpresa así? ¿Cuál ha sido el regalo más especial que han recibido o dado? Déjenos sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros nos ha gustado contárselo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y con cualquiera que admire a The Method Demir o que simplemente ame las historias de amor y sorpresas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.